Buenas noches, qué gusto poder estar con ustedes en esta noche y gozarnos de una perspectiva bíblica más en este miércoles. Bendito sea el nombre del Señor por su disposición a gozarse de este tiempo en el que juntos podemos compartir los pensamientos del Señor, los dichos de Dios. Y yo no sé si usted, como yo, necesita tanto de de recibir la palabra del Señor en su corazón y en sus pensamientos. Yo anhelo que mi mente sea llena de la palabra de Dios. Yo anhelo que mi corazón sea lleno de los dichos del Señor y que yo actúe de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Así que bendito sea el nombre del Señor, que tenemos este privilegio de poder compartir la palabra en esta noche, ahí en su casa. Quiero bendecirle, si usted me lo permite. Oremos juntos y gocémonos en el Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo tan hermoso que tenemos de compartir tu palabra, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu. Toma nuestra mente, toma mi mente. Y, Señor, corrige todo pensamiento humano, corrige y desecha todo pensamiento humano y establece únicamente tu pensamiento, Señor. Que nos quedemos con tu palabra y solo tu palabra, y que no agreguemos absolutamente nada, ni siquiera por quererla entender de otra manera, Señor. Enséñanos tu palabra pura y que nos quedemos con ella de tal manera que podamos vivir de acuerdo a tu palabra y ser obedientes a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le bendigo en el nombre de Cristo. Y quiero recordarle los versículos que siempre lo hacemos al principio del mensaje, que estamos memorizando, y espero que le esté apoyando, que la manera de decirlo sea un apoyo para usted también, de repetir los versículos. Y anímese a repetirlo junto conmigo y que juntos vayamos diciendo la palabra del Señor. Así que el versículo lema de nuestro año, Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. El desafío de enero, Lucas 1:6: ambos eran justos del iba a decir otra cosa, no, porque en la forma de memorizarlo le agregué y la mente cómo nos juega. Repitámoslo. Lucas 1:6: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todas las ordenanzas, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Muy bien. Marcos 14:70b, que es el desafío del mes de febrero: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Marcos 14:70b. Ahí no me equivoqué. Usted me está también corrigiendo, ¿verdad? Ahí junto conmigo. Primera de Corintios 2:9, que es el desafío de marzo. Ya vamos por 17 de marzo y eso significa que nos queda poquito tiempo para afirmarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre o de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vaya conmigo con Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Ese es uno de mis versículos lemas y es la razón por la que yo le estoy invitando a que usted memorice la palabra de Dios junto conmigo. ¿Le cuesta? Me cuesta, sí.
A mí también me cuesta. Pero si juntos memorizamos la palabra del Señor, la repetimos. ¿Cómo le va? Dígaselo a un compañero de trabajo, compártalo en el WhatsApp, en sus redes sociales, póngalo como una historia allí en sus redes sociales y esté repitiéndola. Sobre todo, encuentre el significado de lo que Dios le está diciendo a usted en su corazón. Bueno, vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. El 5:16 fue un versículo que estuvimos memorizando el año pasado, cuando estudiamos la serie El fruto del Espíritu, que fue justamente una serie anterior a estudiar las manifestaciones de la carne o las obras de la carne. Así que usted lo puede recordar conmigo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Yo le he compartido a usted que una de las maneras por las que yo me aprendí este versículo, me lo predicaron así y me gustó la manera en que me lo predicaron, es entenderlo, qué significa para mi vida. Y para mí lo que significa es, mientras yo viva en el Espíritu, el deseo de satisfacer mi carne se queda olvidada, se queda atrás ya, y vaya si yo no lo necesito, probablemente también usted lo necesita. El versículo 17 en adelante nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí viene nuestra serie. Ahí empezamos en el versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lea conmigo el 24. ¿Sí? ¿Se atreve? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo no le he dicho esto anteriormente, pero esto es una propuesta, un mandamiento del Señor venido del apóstol Pablo como una ayuda para nosotros, los que estamos caminando en la vida cristiana. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí viene una pregunta. Bueno, usted es de Cristo, usted le entregó su vida al Señor, usted llama a Cristo el Señor de su vida, usted quiere vivir en santidad, usted quiere vivir bajo esa pureza del Señor. Todo esto lo estoy diciendo porque ese es el deseo de mi corazón. Y anteriormente hablábamos, hoy esta es la quinta semana que estamos llevando ya este tema. En los primeros dos temas hablamos al respecto nos fuimos a Romanos capítulo 6, 5, 6 y 7, estuvimos ahí estudiando varios versículos y leíamos cómo Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Y yo imagino a Pablo diciendo así con gran pesar, como a mí me pasa algunas veces, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Porque soy corrupto, porque está corrompido mi corazón. Y la Biblia misma lo dice también, ¿verdad? Que no hay ninguno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno. Tantos pasajes, principalmente en los Salmos, que nos habla al respecto y que yo me siento identificado. Ahora, hay una ceremonia, llamémoslo de esa manera. La Biblia está llena de ceremonias, no rituales. Ceremonias. En el Antiguo Testamento sí habían rituales, pero
A mí me gustaban más las celebraciones, las fiestas, las ceremonias. Me gustan, me llaman mucho la atención. Y hay una ceremonia en particular que usted y yo debiéramos de hacer allá de vez en cuando. Y esta, la del versículo 24, es una de las ceremonias que es una propuesta de Pablo. Y yo la quiero traer a usted a su corazón. Hacer la ceremonia de crucifixión de la carne. Y qué linda manera de una idea. Si usted quiere, dibuje una cruz en un papel. Imagínese la cruz de Cristo. Dibújelo. No estamos haciendo idolatría y tenemos que tener cuidado de hacerla por cuestión que ahí está incluida en las obras de la carne justamente la idolatría. Ya vamos a llegar en unos momentitos a esa. Y la cruz dibujada, una ceremonia privada, individual. Hoy estoy ofreciéndole algo muy práctico para el crecimiento de su vida espiritual y para la edificación de su vida espiritual. Entonces, algo práctico. Dibuje una cruz y en esa cruz usted escríbale, hágala tan ancha, las tablas como usted quisiera. Dibuje ahí la cruz y en esa cruz usted coloque delante del Señor en una manera privada, individual, coloque en esa cruz todas aquellas tentaciones o pecados que el Espíritu del Señor le revele en ese momento que usted esté haciendo esa ceremonia, y escríbalo allí. Ni siquiera le voy a decir a usted, le voy a sugerir qué tipo de palabras debería de escribir ahí, porque si usted lo hace concienzudamente, conscientemente, en un proceso, en una ceremonia totalmente espiritual, en oración al Señor, usted puede ir escribiendo allí los pecados, las tentaciones, aquellas cosas de la carne que le ha sido difícil a usted abandonar. Yo lo he hecho ya, y no lo he hecho solo una vez, lo he hecho varias veces. Y lo hice en un retiro también, en donde nos invitaron, los organizadores del retiro nos invitaron a que nosotros escribiéramos en un papelito aquellas cosas que creíamos, y ellos habían puesto una cruz ahí. Yo tenía mucha vergüenza y decía, ¿y si van reconociendo mi letra? Y si saben que, y si me pusieron un lapicero de un color diferente y entre todos se va a definir, ese es el de Jorge, ay, qué vergüenza. Pues sí, qué vergüenza que me sepan mis pecados, los humanos, ¿verdad? Pero mucho más vergüenza delante de Dios cuando no los he confesado delante de Él. Así que yo puedo dibujar una cruz y escribirle ahí. Y usted dice, ¿y luego qué hago con esa hoja que escribí ahí? Ore con esa hoja y dígale, Señor, pongo en la cruz de Cristo, clavo en la cruz de Cristo, crucifico todas estas manifestaciones de la obra de la carne, de mi carne, porque no son las mías, no son las suyas. Usted tiene lo suyo, yo tengo lo mío. Mis luchas, mis problemas, mis tentaciones, mis conflictos internos, que por eso no le estoy dando ninguna sugerencia. Ahora, Pablo fue mucho más allá. Él dice en el versículo 24, los que son de Cristo, casi yo trayéndolo a un buen castellano, a un buen chapín, porque soy de Guatemala, así que le voy a decir de esa manera, trayendo ese versículo a un buen chapín, yo le diría de esta manera el versículo, pero los que se supone que son de Cristo, ya crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, si yo ya dije que soy de Cristo, entonces yo ya debería de haber hecho en algún momento esa ceremonia de decirle al Señor, ¿cuánto me cuesta vivir en el Espíritu? Y sacrificar los deseos de mi corazón, los deseos de mi carne, los deseos de mi mente. Vamos a ir, yo no sé más cuánto más el Señor nos va, a llevar en este mismo tema. Si nos tenemos que tardar unas 2-3 semanas más, gloria al Señor,
con tal de que usted y yo estemos totalmente convencidos que tenemos que sujetar la carne y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que ya nuestra mente no se mande sola, no ande ahí queriendo ver qué piensa, y nuestros ojos no se manden solos queriendo ver qué miran, que nuestra boca no se mande sola queriendo ver qué habla, que nuestros oídos no se manden solos queriendo ver qué oyen. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, si aquí estuviera algún pastor o algún maestro de algún instituto o seminario teológico y me está haciendo una evaluación de cómo yo estoy predicando y el punto que corresponde a este versículo 24, me estaría diciendo: no, ya perdió, ya le bajé puntos, porque usted está dando ya de una vez la conclusión y lo está poniendo como una introducción. Me acuso de culpable. Así es, el Espíritu me está llevando justamente en lo que podría o lo de que debería de ser una conclusión. Pero Pablo no concluyó ahí. Pablo concluyó con lo que también nosotros fue una introducción en la serie Los frutos del Espíritu, porque después viene justamente eso, más el fruto del Espíritu. Después de la manifestación de las obras de la carne, Pablo viene y menciona los frutos, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego dice Pablo: pero los que son de Cristo, los que ya le entregaron la vida a Cristo, entonces debieron de ya haber crucificado su carne con las pasiones y deseos. Ya no podemos andar queriendo hacer las cosas como nosotros haríamos de no haber entregado la vida a Cristo. ¿Me va siguiendo, iglesia? Está el Señor hablándole a usted en esta noche, porque a mí lo está haciendo. Para mí está siendo muy claro el mensaje. Entonces, dijimos el miércoles pasado, hablamos que estos versículos, del versículo 19, 20 y 21, 3 versículos que yo le dije, en primer lugar le dije: mire, no le voy a pedir que lo memorice. 3 versículos difíciles de memorizar, lo es difícil para mí, pero que no vale la pena. Es decir, no, que pues la Biblia siempre va a valer la pena, ¿verdad? Que nosotros la memoricemos y la guardemos. A lo que me refiero con que no vale la pena es: concéntrese en el fruto del Espíritu y no se concentre en las obras de la carne. Esa nada más es como una propuesta mía, esa es personal. Si usted se lo quiere memorizar, adelante, ¿verdad? Pero una manera de organizarlo en nuestra mente es que estas manifestaciones de las obras de la carne, la manera en cómo la carne manifiesta su obra, lo podemos dividir en 3 categorías. Y la semana pasada comenzamos con la primera categoría. La primera categoría son los pecados o manifestaciones de carácter sexual. Entonces ahí empezamos hablando con el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Hablamos de 3 puntos, me parece que fue adulterio, fornicación e inmundicia. Llegamos hasta allá a ese punto el miércoles pasado y nos quedamos pendientes de esa primera categoría, el tema de la lascivia. La lascivia, según en la traducción en mi Biblia hebrea y griego, tengo el hebreo y el griego testamento original, esta es una palabra, aselgia o aselgía, es una palabra compuesta y tiene que ver ahí, como yo le he dicho otras veces, yo no hablo griego ni hablo hebreo, a mí solo me ayuda los diferentes comentarios, los diferentes libros que tengo para poderme preparar, para poder compartir con usted lo que el Señor nos está enseñando.
de un supuesto selges, que es una derivación un tanto incierta, pero que aparentemente significa libertinaje. Eso es la lascivia, la satisfacción desenfrenada, personal, con respecto a lo que la carne invita a hacer, y esa es en esa categoría de los pecados sexuales. La lascivia viene del latín lascivia, viene de exactamente la misma palabra en español, y de acuerdo a la Real Academia Española es la propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual o la lujuria, que es otra palabra que también se menciona, no en esta lista de Pablo, pero sí en otros pasajes, la lujuria, deseo sexual o la lujuria. Y aquí algunos escritores, como por ejemplo el doctor James Dobson, de Enfoque a la Familia, él escribió un libro al respecto, y él menciona que la palabra lascivia incluye también las manifestaciones de las acciones que mayormente se dan en adolescentes, pero no solo en adolescentes, sino también en personas adultas, con respecto a la práctica de la masturbación, tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Ahí está incluida, de acuerdo al doctor Dobson. Así que tenemos esta última práctica de la manifestación de la carne entre la categoría de los pecados sexuales. La lascivia implica la imposibilidad de controlar la libido, lo que puede derivar de una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. De eso nos está diciendo el apóstol Pablo, que debemos de crucificarlo en la cruz de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese versículo 24 yo se lo voy a estar mencionando cada vez que mencionemos, que toquemos una categoría acá. Muy bien, entonces aquí tenemos los 4 componentes de esta categoría de índole sexual: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 4 componentes de esta categoría, de esta primera categoría. Luego tenemos una segunda categoría, y estos son los pecados o manifestaciones religiosas, y son 2 componentes: idolatría y hechicerías. Entonces allí está hablando directamente lo que nos está mencionando en esta categoría es un pecado que desde una vez en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en el Deuteronomio, en los 10 mandamientos, el Señor lo había dejado inmediatamente claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se recuerda usted, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa era la instrucción de Dios. Dios es un Dios celoso, nos dice la Escritura. Y la idolatría son las acciones y actitudes que indican adoración, reverencia, honra, priorización o prioridad a un objeto, persona o actividad que no sea el único Dios verdadero. Entonces, quiero ir, digamos, con un poquito de amplitud con respecto a esta parte de idolatría, porque generalmente ubicamos a las personas que tienen imágenes. Y usted recordará, cuando el pueblo de Israel se fue buscando comida, Jacob, José, los sueños de José, etcétera. José, el segundo después de Faraón, administró, el gerente general de Egipto, y administró los 7 años de abundancia para que alcanzaran para los 7 años de escasez. Y Jacob con todos sus hijos había llegado a la parte de Egipto para abastecerse. Les fue otorgada una tierra para que ellos vivieran, pero pasó el tiempo, murieron
los faraones que conocían a José, murió José y los empezaron a maltratar y a esclavizar. Y entonces el pueblo empezó a clamar al Señor. Ahora, ¿cuál era el problema de la vida en Egipto? No era simplemente la esclavitud laboral y que no los dejaban hacer absolutamente nada. Ellos no eran libres, no eran personas libres, estaban esclavos. Y era que además de eso, además de la esclavitud laboral, también ellos habían adoptado todas las prácticas paganas, idólatras de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, Dios les advirtió: no vayan a llevar absolutamente nada de los dioses de Egipto, ustedes se quedan allí. Esa parte es muy importante para cuando estemos hablando de el componente orgía, que yo le dije a usted, como lo asociamos inmediatamente a una cuestión sexual, las orgías, usted busca en el diccionario y le va a aparecer ahí la especificación o la descripción de que orgías es también parte de un pecado sexual, pero que por la palabra, y por eso es que está separada en la lista de Pablo, es que era un culto a Baca, el dios Baca. Y entonces de ahí viene la palabra esta bacanales, pero esa está en la tercera categoría, no la voy a desarrollar en esta noche. En esta segunda categoría entonces está la palabra idolatría, y le decía yo a usted que salieron de Egipto y se fueron para allá. Luego estaban allí en el Sinaí, Moisés subió al monte a recibir las leyes, y como tardaba en bajar, el pueblo le dice a Aarón: necesitamos de un Dios. Moisés a saber si va a bajar, y ese ya se quedó allá, no parece bajar, así que hacenos un Dios, necesitamos de Dios, pero hacenos un Dios. Y Aarón, que no supo contener al pueblo, tal vez porque él mismo necesitaba también de una imagen, de una figura, les ordena: bueno, tráigame todo el oro y la plata que tengan, pues yo les voy a hacer su Dios. Y se lo fundió, y cuando viene Moisés bajando de la montaña, se da cuenta que todo el mundo haciéndole reverencia a la imagen. Ahora, eso es directamente la especificación o la descripción de idolatría. Pero no estaba tipificado únicamente a tener una imagen. No era solamente que usted en su casa tuviera una escultura a la cual le pone, en los tiempos aquellos de los que yo aprendí, ¿verdad?, que le ponían una veladora, una candela, les hacían ciertas oraciones o rezos, y confiando que la escultura tuviera. Y la Biblia es bien clara y dice: ustedes, ¿por qué le están hablando a imágenes hechas de hombre? Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. Dios, aborreciendo la sustitución mental, gráfica o en cuestión de hechura de manos, que le suplantara, porque jamás se podía suplantar a Dios. Entonces, pero escuche de nuevo la descripción del concepto idolatría: acciones y actitudes que indican adoración, reverencia, honra, priorización a un objeto, persona o entidad que no sea el único Dios verdadero. Así que aquí, por ejemplo, tengo que hacer la advertencia: esposas, cuidado de endiosar al esposo, y que el esposo es la última maravilla del mundo. Bueno, mi esposa podrá decir eso. Mentiras, para nada. Esposos, cuidado de endiosar a la esposa, o a los hijos, o al trabajo, o a la red social, a su celular. Muchachos, cuidado. Los videojuegos. Noten, por favor, tomen control de esas situaciones. Voy de nuevo al versículo 24, usted lo puede leer ahí conmigo, ¿verdad? Sobre que los que son de Cristo
Se supone que ya debieron de haber crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ay, pero es que mire, la verdad es que qué aburrido eso de estar leyendo la Biblia. Yo no le estoy diciendo que usted las 24 horas se pase leyendo la Biblia. No estamos diciendo eso. Pero usted tiene su tiempo con Dios. Dios sabe, hágase esta pregunta, usted solito, nada más, usted para usted mismo, o pregúnteselo a Dios si usted quiere. A ver qué le responde el Señor a usted en su corazón, en su mente, en un pensamiento. Si usted le dijera al Señor, Señor, ¿tú crees que yo te tengo a ti en primer lugar? ¿Qué le respondería el Señor? Dese un tiempo. Dese un tiempo, por favor. Pregúntese. ¿Es Dios el que está ocupando el primer lugar en su vida? ¿O es el celular, el videojuego, la serie de televisión, el descanso, el trabajo, el hobby, el deporte, los deportes? Pregúntele a Dios y pregúntese a usted mismo si Dios ocupa el todo de su vida. Porque si Él no ocupa el todo de su vida, entonces eso es considerado idolatría. Porque también son las acciones impuras, indecorosas o inapropiadas en la adoración al verdadero Dios. El problema más frecuente en el Antiguo Testamento en cuanto a la idolatría eran las deidades a la naturaleza, a la fertilidad, los Baales, Astarot, Anat, Astarte, las representaciones masculinas y femeninas de la reproducción y el crecimiento. Muchas formas de idolatría incluían los actos sexuales incluso. Y por eso es que Pablo establece ahí en la primera sección en esa categoría, los pecados sexuales. Adoraciones por razones políticas era otro tipo de idolatría. Y usted, ¿y eso dónde lo dice la Biblia? Busque conmigo Sofonías 1:5, por favor. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se aparten de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Y entonces el versículo 7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Así que yo observo, no le voy a decir yo lo observo, mejor se lo digo de una vez, porque considero que yo no he llevado por ahí, en esa línea, mi vida. ¿Es fanático usted del fútbol? Usted si no lo es, observe a las personas que lo son y sus acciones, sus actitudes en relación al fútbol. Conozco personas que cuando nos reuníamos presencialmente, y todavía ahora, si el servicio coincide con la hora del partido de su equipo de fútbol favorito, como dirían los muchachos, y yo lo digo, valió 20 el culto. Porque es que el pastor lo puedo oír el otro domingo, hombre. El mensaje lo puedo, a la iglesia puedo ir cualquier otro día, pero ese partido es que es el Barça, es un clásico. Yo no puedo hablar con mucha propiedad de los nombres de los equipos, pero entiendo que, por ejemplo, aquí en Honduras, como en Guatemala están los rojos y cremas. A mí me andaban preguntando qué era yo, si era rojo o era crema. Y como el diablo lo pintan de rojo, entonces yo decía que era crema. Pero nunca le seguí exactamente la... Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo. Usted puede... Es una sana entretención. Cuidado con que usted lo hace su prioridad. Ese es el punto con respecto a la idolatría. Así que nosotros tenemos que entrar muy, pero muy importantemente a esta parte. Éxodo 20, si no recordaba en dónde está,
lo de los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 3. No tendrás dioses. Ahí no había opción, hermano. No hay opción. No había allá ni ahora mismo. No tenemos opción. Dice: no te harás imagen. Pero mires, es que yo no tengo imágenes en mi casa. Yo sí no pongo nada. Ya las quité, ya no hay ni ninguna semejanza. Y eso tiene que ver con esas posiciones de prioridad que le damos en nuestro sistema de vida. De lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero es que yo no estoy aborreciendo a Dios, hermano. El Señor toma como un acto de alta traición. Esto ahorita, esa expresión la he estado escuchando mucho, sobre todo porque el domingo pasaron las elecciones primarias en Honduras, y pues lo que pasa siempre, ¿verdad? Yo no soy político, ni me gusta mucho comentar sobre la política, pero soy un observador y escucho lo que pasa, ¿verdad? Curiosamente, en este ejercicio de primarias aquí en Honduras, algunos candidatos que de una vez dijeron: no, hombre, no, yo ni llegar, ni siquiera. No, está bien, yo reconozco que no llegué. Otros que sin haber dado todavía los resultados, y gané, señores, gané. Bueno, ¿y cuántos he visto yo en las redes sociales porque su partido ganó? Yo no sé si tienen alguna prebenda, tendrán alguna conveniencia de que tal o cual candidato sea el que vaya de cabecilla para las elecciones generales que serán en el mes de noviembre. Hoy sí ya escuché la fecha, es el último domingo de noviembre que van a ser las elecciones generales en Honduras. Entonces, ahí andan siguiendo: ganó mi candidato. Leí uno: ganó mi gallo. ¿Verdad? ¿Cuánto fanatismo? Y ese fanatismo al fútbol, al deporte, al partido político, a las personas, es lo que tenemos nosotros que tener cuidado y cuidar de que nosotros no practiquemos ese tipo de idolatría ni ninguna otra idolatría. Así que yo regreso a la pregunta original con respecto a esta segunda categoría. Solo son dos, mire, dos, y Pablo como que no necesitó ir mucho. De hecho, la tercera categoría, que lo vamos a estudiar el próximo miércoles, habla de una amplitud de componentes en la categoría de los pecados sociales. Y ese sí, yo voy a tratar la manera de entrarle rapidito, de condensarlo de tal manera que el próximo miércoles completemos, ¿verdad? Pero usted ya me conoce, yo no voy a correr solo por terminarlo en una sola. Así que dos componentes en la segunda categoría de los pecados religiosos. El primero y el más importante que debemos de prestarle atención es que no podemos llevar al punto de buscar dentro de nuestro corazón que algo ocupa el lugar del Señor. Música, serie de televisión, personas. Por ejemplo, pensando en los padres, por ejemplo. Uy, cuánto endiosamiento algunas veces le ponemos a los papás, que tenemos que tener cuidado. Nada ni nadie debiera de tener en el lugar que le corresponde al Señor. Así que
ni siquiera de uno mismo. Mire lo que dice Jeremías 25:7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Unos de nosotros de repente nos creemos los muy gallos, como leí en ese comentario. ¡Ganó mi gallo! La falsa idea de que somos superpoderosos y que somos autosuficientes, tal vez sería una mejor explicación al respecto. Cuidado, ni siquiera yo mismo puedo tener en mi mente lo que le corresponde al Señor. Ahora, ¿cómo determinamos eso? Pues en primer lugar, la pregunta al Señor: Señor, conforme tú me ves a mí, conforme tú me ves actuando y viviendo mi vida, ¿eres tú mi primer lugar? ¿Eres tú mi todo? ¿O hay algo que yo deba de crucificar de parte de mi carne? Si nosotros somos conscientes de esa pregunta importante al Señor, estoy seguro, hermanos, que el Señor nos va a redarguir a través de su Espíritu para que nosotros crucifiquemos en esa figura de la cruz. Y esa ceremonia yo la he hecho varias veces. Algunas veces el Espíritu me urge a que yo lo haga. Yo dibujo mi cruz y entonces allí escribo. A veces escribo una sola cosa de algo que yo digo: esto definitivamente es algo que yo tengo que crucificar allí. A veces dibujo una sola cruz por una sola acción. Ahora, entonces, ya que hemos hecho eso, ¿cómo nosotros podemos pasarnos al lado de demostrarle al Señor que Él es nuestro todo? Que no tenemos absolutamente nada que ocupe el lugar que a Él le corresponde. Vea lo que dice Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 nos dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta noche yo creo muy importante que usted vaya delante del Señor y le diga: Señor, yo no quiero que nada ni nadie tenga el lugar que a ti te corresponde. Y eso será un acto de fe que nosotros deberíamos de estar haciendo delante del Señor, porque ya el Señor ya nos manifestó ahí en Miqueas 6:8, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que Él pide de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y presentarnos delante del Señor. Eso es en adoración, humillarnos delante de nuestro Señor. Y luego la siguiente tiene que ver con las prácticas de las hechicerías. Está puesta en esta categoría religiosa como una advertencia de lo que nosotros no podríamos estar haciendo en sustitución también del Señor. ¿Se recuerda usted el caso de el rey Saúl? El rey Saúl no obedeció al Señor y fue destronado. Luego Samuel murió y a Saúl no le estaba yendo bien. Y claro, no le estaba yendo bien porque él ya no tenía a quién consultar. Ya Dios no estaba hablando con él y Samuel se le había muerto. Entonces fue a buscar a un adivino, a un brujo, a un hechicero, a que le trajera a Samuel. Esta es una escena que vemos ahí, que es bastante controversial, ¿verdad? Esto es lo que en nuestro tiempo se le llama espiritismo, la práctica del espiritismo. Ahora, ¿qué incluye entonces todo este componente religioso, de pecado religioso con la hechicería? Tiene que ver todo lo que va
de la parte del espiritismo. No espiritualidad, sino espiritismo. Esas prácticas que, por ejemplo, pues lo más común que se oye son los brujos. Y que les hacen trabajitos a las personas. Tráiganme una foto, tráigame un muñequito, vamos a enterrar esta cosa aquí, tráigame una prenda de vestir. Cuidado, porque así también hay unas sectas, hay unas religiones que no llaman, no le tienen ningún nombre de espiritista a la práctica, pero que le están diciendo, mire, este es un pañuelo en el que se sonó el gran no sé qué de no sé dónde, el gran jefe de la religión, y entonces es sumamente especial. No hay muchos como este. Aquí con este pañuelo se secó, pues que por cierto yo no traje pañuelo. Bien, aquí está. Yo uso toallita. Y entonces, vaya, mire, pues voy a hacer lo siguiente. Yo me voy a limpiar mi sudor aquí y disculpen ahí por el sonido del micrófono. Y aquí está la toallita. Al mejor postor. La toalla sudada del pastor. Y entonces, y hay quienes que, por ejemplo, lo he visto aún incluso hasta en la iglesia cristiana, el vaso con el que toma el pastor. Ese es mi privilegio. Nadie puede, porque el pastor, cuidado en estar idolatrando a una persona porque es el pastor. Y aquí están los labios donde puso el pastor y tomó agua. Cuidado, porque puede tener COVID y se va a contagiar. Pues Saúl consulta con Samuel, la espiritista ahí sí se la trae, sí le trae a Samuel, y dice, bueno, y entonces, pero en la Biblia, bueno, estaba solo la advertencia. Mire 2 Reyes 9:23. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo Ocosías, traición, Ocosías. No sé por qué me llegó ahí, permítame un momentito. Es 9:22, le estaba leyendo el 23. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz, Jehú. Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Hay varios pasajes en la Biblia que nos advierten de eso. En Miqueas 5:12 dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Esa es otra palabra de los que practican cuestiones espiritistas. ¿Dónde más le puedo mencionar? Bueno, ya tenemos allí en la parte de Gálatas 5:20. Apocalipsis 9:21 nos dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hay de nuevo mencionado la práctica de las hechicerías. Pero, ¿qué otras cosas están consideradas ahí también de parte de esta práctica de hechicería? Los horóscopos, las personas que están consultando, la suerte. Estaba buscando mi celular, pero está sirviendo acá. Las personas que le aparece ahí, reciben. ¿Cuántos han recibido un correo electrónico? Es práctica vieja. Al principio caían un montón. Lo sigue cayendo. Usted ha sido seleccionado para ganarse el teléfono más moderno que acaba de salir al mercado. Nomás tiene que hacer esto y esto y esto. Y entonces ya aparecen prácticas, ¿cómo se llama eso? No son budistas, pero se me fue la palabra. Bueno, entonces, adivinaciones, consultas con la bola de cristal, eso ya casi no se ve, o por lo menos que yo sepa, no es mi ambiente, no lo ando buscando. Así que hay que tener cuidado, eso de consultar. Mire, cuidado incluso porque hay prácticas que se confunden como que son como muy sanas, ¿verdad? Yo voy a ofrendar
tanta cantidad y la voy a mandar para tal lugar, porque entonces se va a desatar la bendición. Si su propósito no es ayudar al prójimo, a bendecir la obra que alguien está haciendo, sino lo que está es comprando un favor, eso también está considerado en esa práctica que a Dios definitivamente no le agrada. Y ahí Pablo nos está advirtiendo. Mire lo que nos dice Apocalipsis 18, capítulo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Toda cuestión de suerte, de engaño, y por cierto, hay una cuestión bastante interesante para aquellos que les gusta estudiar las curiosidades bíblicas. Urim y Tumim. ¿Quién sabe qué es eso en la Biblia? El Urim y el Tumim. Para los que no están en el instituto bíblico, pues les invito a que ustedes se pongan las pilas y que vengan a estudiar con nosotros la palabra del Señor. Pues el Urim y el Tumim era una práctica permitida por el Señor para hacer las consultas de la voluntad de Dios. ¿Se recuerda usted de aquel que oró también cuando dice: Señor, bueno, yo quiero saber verdaderamente si yo voy a hacer tu voluntad? Entonces, que llueva, que haya rocío en todo, menos en este vellón. Así. Y yo voy a saber, todo llovió, dio rocío, pero este vellón, ahí no. Y a la mañana siguiente se levanta temprano y mira, todo había rocío, menos en el vellón. Y luego le cambia y le dice: bueno, vaya Señor, está bien, no te molestes conmigo, hagámoslo al revés ahora, que en el vellón sea el único que caiga rocío y en toda la demás tierra nada. Se levanta la mañana siguiente y el rocío estaba solo en el vellón, menos en toda la tierra. Ya no había para dónde, ¿verdad? Tenía que saber que era el Dios que le estaba diciendo. Hay maneras de consultar con el Señor. La paz, por ejemplo. Usted puede pedirle paz al Señor. Señor, trae paz a mi corazón si esta es la línea, el camino por donde yo debo de andar. Si esta es una puerta de oportunidad que tú me estás abriendo. Algunas personas se desesperan con respecto a consultar al Señor, y como el Señor no le responde, entonces no me está respondiendo el Señor, entonces mejor yo voy a ir a consultar. Es que ahí cerca de mi casa hay una persona que bien cómo le hace. Los del Instituto Bíblico acabamos de pasar por el libro de Daniel, y ahí estaba Nabucodonosor, que soñó un sueño y se le olvidó, y mandó a llamar a todos sus magos, hechiceros, agoreros. Bueno, estos tres son los nombres que me recuerdo ahorita. Acabamos de pasar con el Instituto Bíblico. Y entonces les dice: miren, yo soñé algo y me atormenté con el sueño, pero se me olvidó el sueño. Así que díganme el sueño y también díganme la interpretación. Y sus magos y hechiceros y agoreros, ninguno le pudo decir ni el sueño ni la interpretación. Más bien alguno le dice: mira, Señor, lo que tú estás pidiendo es difícil. No hay nadie en la tierra que te vaya a decir ni el sueño ni su interpretación. Decinos tu sueño y te vamos a decir qué es. Y Nabucodonosor se molesta y dice: pues la verdad que ustedes son unos abusivos, atrevidos, que se quieren aprovechar de mí, quieren que yo caiga en la trampa. Les digo el sueño y ustedes van a saber. Pero de repente aparece alguien y dice: no, Señor, no vamos a poder. Pero hay alguien que de repente sí pueda. Así que manda a llamar a Belsasar, y él tiene, es Daniel, y él sí tiene, él va a saber. Y llama y se presenta ante el rey y le dice: a ver, yo soñé algo, y ninguno de estos inútiles pudieron decirme lo que soñé, porque yo no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que yo me estuve afligido. Y entonces le dice: bueno, sí, eso no hay nadie en la tierra que lo pueda saber, pero sí hay uno que te lo va a declarar, y es el Dios Todopoderoso.
Y entonces Daniel ora al Señor, el Señor le revela por revelación, no por consulta, por hechicería, por adivinación. El Señor le revela. Cuidado, y nos vamos por esa práctica de la suerte. Ay, yo voy a comprar un número de lotería. Yo siempre he comprado tal número porque ese es mi número de la suerte. ¿Cuántos algunos juegan a algo y piden el 7? El 7 quiero yo. ¿Y por qué el 7? Porque ese es el número de Dios. Y como es el número de Dios, entonces ese es el número que me va a traer suerte. Cuidado, y se decepcionan. Y peor aún, cuidado, y decepcionamos a Dios con estar haciendo algunas prácticas que parecen hechicerías. ¿Por qué Dios prohíbe esto? ¿Por qué el Señor está enviándonos a que nosotros nos cuidemos de eso? Porque Él es el único Dios y Él no quiere tener ninguna competencia porque no la hay. No porque la hubiera, no porque hubieran dos opciones. Allá está aquel Dios y aquel otro, ve. Miremos a ver quién nos da más. No, aquí no hay. ¿Para dónde? Pero la mente es engañosa y nos ponemos a pensar que de repente por nuestra propia cuenta podemos salir adelante de lo que Dios nos puede bendecir. Bueno, aquí hasta aquí la segunda categoría, cortita, de 2 componentes nada más, 4 componentes en la primera categoría de los pecados sexuales, 2 componentes en la segunda categoría de las manifestaciones religiosas. La próxima semana vamos a ver entonces la tercera categoría, de manera que entonces podamos seguir aprendiendo de qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra. Pero termino de nuevo con el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo le invito a que usted haga la ceremonia de la cruz. Escriba todo pecado que usted considera que había cometido. Escriba ahí las tentaciones y luego haga una oración y le diga: Señor, yo soy fácil para caer en estas tentaciones. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la recibas, porque estoy crucificando mi carne en Cristo. Y confíe que el Señor le va a dar la fortaleza para que usted deje de estar, usted y yo, dejemos de estar satisfaciendo los deseos de la carne. Lo bendijo en el nombre de Cristo Jesús. Que tenga una noche descansada, que esta semana, tercera semana de marzo, usted la termine en bendición, que repita los versículos que estamos memorizando, y que si usted tiene alguna petición, recuérdese, tenemos un grupo de intercesores que oramos por usted, y si hay alguna petición, escríbanos y nosotros con gusto la vamos a incluir allí. El día de mañana las chicas tienen su reunión, no se lo pierdan. El día viernes el grupo de matrimonios tenemos nuestra reunión, no se lo pierdan. El sábado los chicos tienen su reunión, su clase bíblica a las 3 de la tarde, y el domingo entonces a las 10:30 nuestro servicio Iglesia en Casa. Buenas noches, bendiciones.